dije, ya, ok, entonces es momento de no solamente trabajar en mi autoestima, sino que en hacer que mi contexto apoye ese cambio interno, ¿sí? No voy a idealizar algo y entiendo que estoy rompiendo varios paradigmas, varios techos, eh, y nada, se sigue nomás, ¿sí? Ya estoy en esto, y no salió corriendo. Dije, ya, bien. ¿Sí? Ya, check, sí, porque era una prueba. Era una Bien. era como, aquí yo no estoy perdiendo el tiempo. Ya hemos escuchado varias historias de cambios y sabemos que aunque pueden ser procesos difíciles, son necesarios para crecer. Son el motor de nuestro avance, son lo que nos hacen fuertes y resilientes, son lo que nos hace nosotros. Este podcast está para recordarte esto y compartirte historias de personas como tú que se atrevieron a escuchar su voz interna, incluso en medio del caos. Soy Marieta Vallespir, ingeniera y coach, y te invito a acompañarme en esta segunda temporada de este espacio seguro que es Benditos Cambios. Bienvenidos a Benditos Cambios. Hoy nos acompaña Pamela Quesada, psicóloga, coach y mentora de profesionales de servicio que buscan claridad, especialización y un negocio online rentable que les dé libertad y propósito. Con un sistema propio que combina innovación, coaching estratégico y psicología, PAME ha apoyado a psicólogas y profesionales de más de 13 países a superar el síndrome del impostor, definir su nicho y transformar su pasión en proyectos sostenibles. Hoy en Benditos Cambios vamos a conversar sobre cómo reinventarse, cómo vencer las inseguridades y cómo transformar nuestro talento en un proyecto que esté alineado con quién somos y con lo que queremos construir. Así que prepárense porque esta conversación con Pame Quesada está llena de herramientas e inspiración. Bienvenida, Pame. Gracias, Marieta. Qué maravillosa invitación y qué potente introducción. Espero estar a la altura. Totalmente. Gracias por estar aquí y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué momento de cambio, qué punto de inflexión en tu vida quieres traer hoy día a la conversación? ¿Sabes qué? Algo que me movió muchísimo a tomar la decisión de hacer un giro en mi vida y luego en mi carrera fue cuando vi que lo que estaba construyendo en mi vida eh, no estaba relacionado con lo que a mí realmente mi corazón me llamaba a tener, que era una familia y el amor de mi vida, ¿ya? Que suena muy Mafalda, como, o sea, no, muy, Ya. ¿cómo se llama? Susanita, el personaje de Mafalda, como enamorada del amor, y yo sé que está medio pasado de moda, pero es algo que a mí actualmente, que sí lo vivo, me hace muy feliz y que en su momento era algo que me faltaba en mi vida. Y entonces estaba ultra soltera, y no ultra soltera feliz, sino que ultra soltera frustrada, buscando pareja, sin tener ni una cita. Y voy a ver a mi mejor amiga del colegio, que estaba felizmente Ya. casada y con su primer hijo. Y yo, en vez de alegrarme por ella, lloré a mares. Y eso fue un punto de inflexión importante, como decir, como, wow, estoy a años luz de esto. Y justo una amiga me había hablado de un coach experto en ayudar a mujeres a encontrar pareja. Esto fue hace 12, 13 años, que era, o sea, si día igual es como raro y vergonzoso, en esa época era así, herejía absoluta, o sea, rarísimo. Y lo Ya. contraté, el dinero que no tenía. Ya, pero porque sentía la necesidad hace un rato, estabas sintiéndolo. Sí, Pero sí, frustrada. exacto, súper frustrada, súper triste, y viendo que el tema no era solo estar en pareja, sino que tenía que ver con, obviamente, con todo lo que yo estoy construyendo en mi vida, porque así como el trabajo refleja cómo estás tú por dentro, la pareja para mí también es un reflejo de eso. Así que ese fue un Claro. momento importante, como de tocar fondo y decir, como, por muy profesionalmente exitosa que sea en este momento, no estoy siendo feliz como yo quiero. Mm. ¿Y qué tomas de conciencia tuviste cuando hiciste este coaching? ¿De qué te diste cuenta? ¿Por dónde iba el tema? Sí, bueno, la primera sesión que tuve con este coach me ayudó mucho a darme cuenta que como yo estaba viviendo mi vida, también impactaba súper fuertemente en mis hermanas. Yo soy la mayor de 5 hermanas. Eh, ¿Ya? También vienes de una familia grande, ¿no? ¿De hartas hermanas? Sí, somos 5 hermanas, así que igual. Sí. Algo tenía como ahí en mente. Eh, y me di cuenta que yo al ser la mayor, de alguna manera igual le estaba dando un ejemplo. Entonces, estando yo más depre, como frustrada, tampoco
tampoco era un ejemplo, ¿sí? Y lo sentía bien profundo, suena súper raro, pero para mí eso fue una motivación súper potente O sea, y te diste cuenta en ese momento. me di cuenta en ese momento, en esa conversación, ¿sí? Que fue una conversación que me hizo ese coach de venta al programa. Pero la venta finalmente lo que hace es movilizarte al cambio y a tomar compromiso Te con expone. tus decisiones. Claro, exacto. Entonces, eso fue súper importante. Y bueno, como insights, me di cuenta que finalmente estaba siendo más víctima, ¿no?, que protagonista, que yo sé que es una frase súper cliché, pero los clichés tienen Es que siempre es real. sabio. Es que uno no se da cuenta, hasta que uno se da cuenta. Exacto. Eso me ayudó tremendamente a trabajar eso, porque el foco no era cuántas citas vas a tener, si te pones un vestido rojo, si te tomas el pelo y te pones aros dorados, ¿sí? Como que obviamente es una imbecilidad pensar que eso te va a llevar a tener una pareja que te llene el corazón, que se alinea a tu estilo a tus objetivos de vida, etcétera. Sí, O sea, claro, iba acorde a quién tú eras, cómo te sentías y cómo te veías a ti misma. exacto. Ya, ¿y eso cómo impactó en tu vida? ¿Qué efecto tuvo? ¿Cómo te sentiste tú después de darte Me, cuenta? me di cuenta que el trabajo que yo estaba teniendo en ese momento eh, no aportaba para nada a mi felicidad y a elevar esa autoestima tampoco, ¿sí? Entonces Claro. fue como a ver, si uno trabaja, y yo que tengo una fuerte tendencia al tema del trabajo y es algo que me inspira, me gusta, es importante para mí en la vida, no está aportando en esa área de mi vida que tenía que ver con sentirme valiosa y tener una vida que me encienda, que me guste, que me emocione, dije ya, ok, entonces es momento de no solamente trabajar en mi autoestima, sino que en hacer que mi contexto apoye ese cambio interno. Y ahí fue cuando decidí dar el salto a mi marca personal, crear mi propio programa, de focalizarme en el tema del coaching y todo lo que vino después. ¿Qué estabas trabajando en ese momento antes de hacer el cambio? ¿Cómo que estaba trabajando hoy? ¿En Perdona. qué estabas trabajando? Ah, ¿en qué estaba trabajando? Sí. En ese momento, si bien antes había estado con una trayectoria laboral más focalizada en la clínica, en atender pacientes, en ese momento estaba como en una búsqueda más relacionada con el propósito y estaba ¿Ya? trabajando por un tema de sustentarme económicamente en consultoras de recursos humanos, haciendo talleres de liderazgo, de trabajo en equipo, etcétera, y en una fundación, que era una fundación preciosa, con una visión y una misión que me encantaba, pero que las personas que trabajaban en la fundación eran algunas de ellas malas personas, o sea, derechamente lo puedo decir. Y tenía una jefatura que era psicóloga y que me hacía mobbing, que es como el bullying laboral, ¿sí? De hecho, a ella después la sacaron porque todo el equipo renunció y dijo, si no sacan a esta sádica, nos vamos todos, ¿ya? O sea, no era rollo mío, era verdad. Quiero hacer una acotación porque es impresionante cómo esto nos afecta. Ayer yo estaba con amigas y varias comentaron lo mismo, como una jefa que les marcó y que quiere renunciar, una no sé qué, o sea, impacta demasiado en el entorno, quizás una persona, cómo puede impactar negativamente al entorno, en la calidad de vida, porque al final el trabajo es el día a día, entonces pasarlo mal ahí afecta en todas las áreas De finalmente. todas maneras. Y claro, mi personalidad no es, o no era, por lo menos en ese momento, tan directa o tan fuerte, y ella vio en mí una persona como una presa fácil, ¿ya? Después me fui yo y Te la, agarraba otra. y agarró a otra, que somos todavía amigas y que terminó también yéndose a terapia, ¿ya? Claro. Realmente muy, muy fuerte. Pero finalmente lo agradezco porque si no, quizás todavía estaría trabajando ahí y no habiendo hecho el cambio tremendo que hice ahora. Te mostró mucho, porque al final, bueno, todas estas situaciones incómodas nos muestran a nosotros mismas. O sea, Exacto, había una voz que sacar, había un carácter o algo que mostrar afuera. Tomar exacto. fuerza. Lo dijiste súper bien, sí. Ya, y qué bueno que se fue, pero si uno piensa, bueno, bueno, en algún punto le irán a parar, ¿o no? Como, ¿cuál es la esperanza? Porque hay muchas personas que atropellan, que pasan a llevar. Sí, Eh, ¿Qué se puede pasaron, hacer? pasaron muchos años hasta que la echaron, porque era como la vaca sagrada.
Claro, ¿qué se hace en esos momentos? ¿Cómo lo ves tú como solución? ¿Qué se puede hacer? Porque realmente, Bueno, ahora viéndolo con perspectiva, claro, lo que yo debería haber hecho era levantar antes la situación, pero era complejo porque era una sí, fundación pequeña, entonces las que eran la directora y la jefa de, la directora de la fundación y la jefa de la sede donde estaba trabajando yo, eran todas súper amigas, o sea, se iban el fin de semana a la playa juntas, ¿sí? Entonces, era muy complejo, ¿ya? Habría sido súper como relativizado lo que yo estaba haciendo. Yo en un momento la claro, enfrenté. o justificado. Justificado, sí, exacto. O puesto en mí, como, pero no seas tan sensible, oye, pero es importante que esté abierto al feedback, ya, bueno, vamos a hablar con ella, pero relájate, no sé, como que absolutamente lo hubieran minimizado. Bueno, Bueno, por algo pasan las cosas como pasan, o sea, igual todo cae por su propio peso. Yo creo que uno tampoco puede hacer tanto. mm, Ya, y entonces ya tuviste este cambio. ¿Y cómo te enfrentaste a esta nueva situación? Ya, dejaste la fundación sí. y cómo te enfrentaste a lo nuevo. ¿Cómo empezaste algo? ¿Siempre quisiste ser independiente o buscaste emplearte? No, siempre quise ser independiente. De hecho, me acuerdo cuando recién salí a la universidad, yo siempre súper busquilla, la verdad, mis papás son empresarios y siempre con nuevos proyectos, etcétera, pero aún así, cada vez que le decía a mi papá, papá, tengo un nuevo trabajo, ay, qué bueno, te contrataron, y yo, no, papá, si lo que no quiero que me contraten, ¿sí? Porque yo siempre quería, para mí un valor fundamental en la vida es la libertad. Y la libertad tiene varias como caras, pero una de ellas es la libertad geográfica. Entonces, para mí estar contratada significaba, sobre todo antes que no existía lo online, casi nada, era estar físicamente en un lugar y también la libertad temporal, que es querer trabajar las horas que yo quiero trabajar o en los tiempos que quiero trabajar, ¿sí? Y obviamente hay Exacto. días en que ahora también me quisiera quedar en la cama algunos días o irme a tomar un café con mi amiga y no puedo porque tengo compromisos laborales, pero sí yo puedo ir armando mi horario. Por ejemplo, hoy día mismo me contactaba alguien que me decía si podía trabajar en un horario que son las tardes, yo no, y puedo darme el lujo de rechazar clientes. Entonces, bueno, volviendo a esto. Buscaba flexibilidad. Flexibilidad en cuanto al tiempo y el lugar. Ya. Exacto. Entonces, bueno, escribí a las consultoras con las que estaba trabajando. Igual en algún momento de mi vida me contraté en una, no quiero renegar de esa porque me apoyó muchísimo, fue una súper linda escuela, pero en ese momento estaba freelance, escribí a todas las consultoras con las que estaba trabajando, diciéndoles que ya no iba a recibir nuevos procesos, renuncié a la fundación y que me ¿Ya? veas, porque me di cuenta que había emprendido online, que era algo rarísimo, o sea, yo soy psicóloga de la Católica, vengo de una escuela súper tradicional, esto de tener una marca personal, lanzarme con mi web, con mis redes sociales. Esto hace, imagínate, embudos de venta hace 10 años, 12 años, perdón, era una locura. O sea, era, no sé, impensado. Entonces, como me daba mucho susto y era algo tan nuevo, tan distinto, si bien me lancé y muy decidida, mientras sabía que mientras lo que me diera de comer fuera, una vez renuncié a la fundación, los freelance de las consultoras, no me iba a lanzar con todo, con todo, con todo, porque siempre iba a tener esta otra patita. Así que decidí quemar velas, que es nada, no entra ningún dinero a mi vida que no sea a través de de este proyecto. Y ahí sí pude empezar a vender. Y bueno, siempre ayudaba con este coach de pareja, que además obviamente era experto en temas de negocios digitales, había muy poca gente experta en ese momento, en el tema, por lo menos en Latinoamérica, en español, y él me empezó a ayudar a emprender digitalmente, que me lancé decidida, como no hay vuelta atrás. Y creo que eso fue fundamental. Mm. Eso también fue, claro, una convicción absoluta y que fue coherente con todo o sea, el haber dejado atrás, el haber soltado un lugar seguro que eran estos trabajos freelance, eh, confiaste con fe, bueno, qué frustraciones te encontraste en un principio. También el sacar la voz, el mostrarte, ¿cómo fue ese proceso? Sí, difícil porque era apostar por algo tan nuevo, tan raro, que tenía que primero explicarlo muchas veces. Por ejemplo,
esto de atender por Skype, en esa época, años luz de Zoom, mientras yo vivía en Skype. Santiago, a personas que vivían en Santiago, y era, pero ¿por qué no nos reunimos online? Y yo ya estaba creando mi negocio digital, entonces era, bueno, no, yo trabajo por Skype, y era como, también reuniones por Skype, la gente me miraba con cara de, oye, pero, y no, como muy extraña. Eso por un lado. Después también tuve hasta pesadillas con una profesora de un postítulo que tenía, como que me decía, ¿qué estás haciendo? Sí, o sea, eran pesadillas como de autoridades para mí, o pensamientos de que mis compañeros de universidad estaban hablando a espaldas mías, que eso sí, seguramente sucedió, no lo supe, pero Pero son miedos que aparecen. sí, total. Y también haters en redes sociales, porque yo hablaba de cómo la psicóloga, bueno, ¿Ya? el primer nicho fue muy parecido al que quizás tú tienes ahora, con una variante distinta, pero era ayudar a las personas a encontrar un trabajo que las llene. Ya. Entonces no tenía tanto hate, la verdad, porque no hay nada de malo en eso, pero cuando me lancé a ayudar a psicólogas en el fondo, crear negocios digitales para que tengan más libertad y poder ganar más con su trabajo, era como, ¿y dónde quedó la vocación? ¿Sí? Como si todos fuéramos herederas multimillonarias y trabajáramos por hobby. O sea, o sea, en el sentido que te decían como te interesa solamente ganar plata, como en ese tema, Exacto, como que estuviera mal hacer negocio con tu trabajo de psicóloga porque es como trabajar con personas, ya. O sea, son creencias, paradigmas, po, del tiempo. Ya. exacto. ¿Y cómo fuiste enfrentando esa situación? Mm. Fue difícil, lloré varias veces, pero también era como un decir, bueno, estos son los bemoles, ¿sí? No voy a idealizar algo, y entiendo que estoy rompiendo varios paradigmas, varios techos, eh, y nada, se sigue nomás, ¿sí? Ya estoy en esto. Entonces hay gente y me sostenía también mucho de otras personas que me decían, me increíble, cambié mi vida, ahora vivo en, no sé, la playa que siempre quise, o gano el doble trabajando la mitad. Entonces como que ya, sí, ya, como esta es la voz que tengo que escuchar, ¿no? La persona que me escribió esta semana diciendo que yo era una persona egoísta y mercantilista que solamente interesaba el dinero. Entonces, ¿A qué le doy foco? ¿A qué le doy atención? ¿Qué voy a hacer crecer? Como, y también yo creo que en esos momentos uno siempre vuelve al centro como ya, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? O sea, el impacto que puedo tener. sí, sí. Y ya, y era entonces, para ti que era importante la libertad, tú al final le estabas dando lo mismo, estás como mostrándole el camino y acompañando a personas a que también encuentren su libertad. Sí, exacto. Eso es para mí fundamental. Es como tus propios valores fueron transmitidos a través de este programa. Y ahí Exacto. ese programa lo fuiste encontrando cómo, fuiste, no sé, partiste con el cómo ya, encontrar un trabajo que te satisfaga, o que sea feliz, te puedas desarrollar. ¿Cómo fuiste encontrando entonces el nicho? ¿Cómo fuiste variando según tu vida, según tu experiencia o cómo fue? Sí. Hizo un mix entre mi problemática, que yo conocía, entonces es mucho más fácil trabajar en temas que tú has vivido. Por ejemplo, en esa época yo no era mamá, no iba a trabajar en tema de maternidad, por supuesto. Entonces, en mi propia búsqueda, que me motivaba y que estaba relacionada con mi dolor, mi historia, etcétera, las habilidades que Ujú. yo tenía, porque temas de coaching, de ayudar a las personas a trabajar en su objetivo, etcétera, sí podía ayudarla. Y ¿Ya? también una necesidad del mercado, porque en ese momento no existía casi nada de eso, hoy día hay muchísimo más, ¿sí? Entonces, hice primero un brainstorming de ideas y luego hice entrevistas cualitativas a personas, o sea, hice como un llamado, como quién está en este momento como insatisfecho laboralmente y quiere hacer un cambio y no sabe cómo, me gustaría entrevistar, ¿sí? Algo así. ¿Ya? Y ya, entonces, entrevistas de nada, personas que estaban dentro de mi red de contacto, amigos de amigos, familiares, que me decían palabras súper claves. Y a partir de eso, creé un nicho que tenía una problemática, que buscaba una salida, una solución, un beneficio, y creé una serie de pasos, ¿sí? Entonces eso fue afinando la estructura de mi coaching, obviamente con todos los distintos coaches que iba teniendo, ¿sí? Y después, para el nicho de psicólogas,
hice lo mismo. Me di cuenta que había muchas psicólogas que empezaron a ver como esto de, wow, Quesada, marca personal, redes sociales, me parece hasta en la sopa, ¿qué es esto? Y yo que estaba cobrando 3 veces más que lo que cobraban mis compañeras. Después fui como de las psicólogas más caras de Chile y era como, algo suena de interesante en esto. Y me decía, ¿me puedo juntar contigo a tomar un café y me dices cómo se hace? Y yo, obvio, y me juntaba y quedaban como, ni una posibilidad de hacerlo sola. Quiero más. Claro, y ahí dije, ¿sabes qué? Esto me motiva, me encanta, y me siento mucho más experta en esto, porque también cuando me tenía que ayudar a personas con el tema laboral, me llegaba también una cantidad muy variada de perfiles. Entonces, había unos que querían emprender, otros que trabajaban en el rubro de la minería, otros que estaban quemados porque trabajaban, no sé, en el área médica. Entonces, al haber tanta dispersión, a mí al menos me hacía muchas veces sentir que me faltaban herramientas. Entonces tenía que, subcontrataba a personas como headhunters para que les ayudaran con su currículum, etcétera. Entonces empezó, en términos de gestión, empezó a ser más complejo. Por eso dije, bueno, me voy a subanichar a psicólogas que estén queriendo hacer el mismo camino que hice yo, que no había nadie en el mundo haciéndolo, real nadie. Es especializado en psicóloga, porque había como para el mundo del coaching, pero más en inglés, en Estados Unidos. Y también muerte a susto, como esto es una herejía, porque en el fondo estaba de alguna manera rompiendo con el paradigma de atender por sesiones sueltas y hacer un paquete de sesiones, y ahí también de nuevo las pesadillas, el miedo, etc. Eh, y, y bueno, también entrevistas, lo mismo, el mismo proceso, que es el mismo proceso que yo hago hacer a mis clientes ahora, Ya. está relacionado con identificar las necesidades del nicho, tomar sus palabras exactas, desarrollar una propuesta de trabajo, y a partir de ahí, entonces, de como una investigación bottom-up, que en el fondo es como desde la base del cliente hacia arriba, uno va creando la propuesta de valor. Claro, de la información que vas incorporando, de lo vivido, de la experiencia y de los coachees o, bueno, o pacientes que vas teniendo. Exacto, sí. ¿Y qué es como el mayor beneficio que te han dicho que han tenido tus clientas? Como de sentirme libre, sentirme que capaz, que se puede, abrir, que... Sí, eso, sentirme realizada, tener libertad, ganar muchísimo más, trabajando muchísimo menos, hacer lo que me encanta, sentirme reconocida, ¿sí? Esos son como los hashtags. ¿Y son programas grupales o son individuales? Hay distintos tenemos servicios que tengo, algunos que son grupales y otros que son individuales. Ya, perfecto. Qué buena. Y en este recorrido, entonces, ¿en qué momento? Bueno, todo partió porque tú me dijiste estaba soltera, me di cuenta que era un trabajo personal, de autoestima, de quererse, de... Ya, y lo fuiste trabajando, te diste cuenta que tu trabajo tampoco. ¿En qué minuto conociste a tu marido, al amor de tu vida, al papá de tus hijos? Es linda la historia, gracias por preguntar, porque había estado en Tinder ¿Ya? con hartas citas, 16, las conté, y era uno eh, más no pareja para mí que otro. No, no quiero decir Ya. más pastel que otro, porque hay gente súper amorosa con la que después tuve contacto y todo, pero eran como que no iban a ser pareja mía, y en un momento dije, ya me cansé, y dije, ¿sabes qué más? Voy a dejar esto porque es bien agotador estar en redes sociales como en búsqueda de pareja, porque hay conversaciones que tener, citas, expectativas que se hunden, etcétera. Entonces dije, ya sé qué más, me va a refocalizar en el tema trabajo, y ¿Ya? me super hiperfocalicé en eso. Eh, y de hecho había estado saliendo con alguien con la que había muchísima atracción, pero no era alguien con el que yo podía como proyectarme a largo plazo. Y justo hablé con este coach de pareja con el que tuvimos una conversación, y le comenté, le dije, sí, estoy con este amigo con ventaja, como decimos acá en Chile, etcétera, y me dijo, eh, bueno, si quieres retrasar 2 años más el encontrar el amor de tu vida, no hay problema. Maldito. Así que bueno, terminé con este amigo con ventaja. Em, Me compré una cama de 2 plazas, me acuerdo perfecto, cambié mi cama, dije ya, como se acabó.
me voy a focalizar en una búsqueda de pareja estable, y me voy a focalizar en mi trabajo, y ya. Y Era como darle espacio en tu vida. espacio en mi vida, pero como algo serio. Y pasaron unos meses, y me acuerdo perfecto que un día me levanté, y estaba así como el sol brillando, así como en las películas, y dije, hoy es el día, ¿sí? Descargué Tinder, lo había cerrado hace rato, hice match con varios hombres, súper rápido, y elegí a ¿Ya? 5, como una terna de 5, no sé cómo se dice, ¿Ya? quinta. Y como que chateé un ratito, elegí a estos 5 y dije, dentro de estos 5 está el amor de mi vida, te lo juro por Dios, Marita. ¿Ya? O Y sea, lo sentiste desde que abriste los ojos ese día. Como sí, que no, ahora me acuerdo que estaba saliendo del metro de Apumanque, de Manquehue. Y lo ya. sentí, abrí Tinder, me puse en esa época donde se podía sacar el teléfono en la calle. Eh, y me puse a conversar, y unas 4 horas después, no me acuerdo, dije, voy a cerrar Tinder, pero te dejo mi WhatsApp por si me quieres contactar. ¿Ya? Y los 5 me escribieron, los 5 me invitaron a salir, que igual es raro, porque no, eso no Sí, pasa. po. 5 de 5. De 5, y digo, bien, estamos efectivas, eh, eficientes, efectivas, todas esas cosas. Y todas las citas las tenía en una semana. Era muy divertido, es como de película. Entonces, ¿Ya? a la primera cita y es como, ¿eres tú? Y era como, no. No, no. No, wrong. ¿Eres tú? Sí, me quedan 4. Segunda cita, no. Me quedan 3. Tercera cita. ¿Eres tú? ¡Ah! Me encantó. Y era Nano, mi marido. No. ¿Lo reconociste? Sí, sí, él es. Lo conocí, me encantó, me encantó, me encantó. Al segundo me puse tan nerviosa, y dije, obvio que esta es su 50ª cita de la semana, no me va a tomar en cuenta para nada. Y al principio así, coraza 1, 2, 3, 4, 5, El Caballero de la Armadura Oxidada, ese libro de los 90. Y me puse así como a preguntarle, bueno, ¿y tú cómo te proyectas de aquí a 5 años? Entrevista laboral. Sí, total. Me dijo, bueno, no sé, creciendo laboralmente, quizás casado. ¿Y tú? Y yo le dije, yo, mira, de aquí a 5 años no sé, pero de aquí a 2 años quiero estar casada y con así una guata, una panza, para los que están escuchando de otros países, como embarazada. Y no salió corriendo. Dije, ya, bien. ¿Sí? Ya, check, sí, porque era una prueba. Era una Bien. era como, aquí yo no estoy perdiendo el tiempo. Y después me Claro. relajé, ¿sí? Una cerveza después estábamos conversando y dije, ya, voy a salir de la cabeza, voy a escuchar a mi mentor que me decía, conecta desde el corazón y la vulnerabilidad. Que si esta es la única noche que voy a estar con este hombre que me encantó, voy a conectar desde la vulnerabilidad. Y conecté desde el corazón, como desde el chakra corazón, así como para los que creen en los chakras. Y ahí tuvimos una cita maravillosa, le conté cosas que no le había contado a nadie, o a gente así muy especial. Y nada, llegué a mi casa, le dije a mi amiga con la que vivía, lo conocí. Y me dijo, ay, Pame, si me lo has dicho demasiadas veces. Y yo, no, te juro, como esta vez sí. Este sí que es. Así que es. Oye, es que confiaste en él por algo, o sea, te dio muchas señales, era algo más allá de las palabras. Y a la tercera cita, él me fue a dejar a la casa de una tía después, y le dije a mi tía, míralo bien, porque este va a ser mi próximo marido, como si yo hubiera tenido 10 maridos antes. Sí, Me dijo, no. este es. Sí, y a los 4 meses y medio estábamos comprometidos. Así que, Cacha, qué impresionante. O sea, la cuarta y la quinta sesión, o sea, ¿nunca se dieron? no, a la cuarta, que era el día siguiente de esta cita, que a todo esto, ¿Ya? esta cita con el tercero, que es Nano, mi marido, ese mismo día yo había tenido otra anterior, porque te No. acuerdas, eran 5 citas en una semana. A la siguiente yo igual fui, porque dije, Pamela Quesada, tú típico, que te empalas demasiado y no, por si acaso, ¿ya? Y fui, Ya, y fue la cita de mi vida, o sea, realmente atroz. no era. No era. Y a la quinta le escribí, le dije, oye, muchas gracias, pero sabes que me reencontré con un ex, y te agradezco, pero no creo que podamos salir. Ya, gracias por ayudarme, lo que sea. Y a los anteriores que me siguieron escribiendo, las otras 2 citas,
También le dije que me había reencontrado con un ex y que había sido un gusto conocerlos, pero siga participando. Sí, eso. Ay, pero qué lindo, y se reconocieron. Y bueno, la historia desde su perspectiva fue similar. Él De tu- era la cita que había tenido, ¿sí? Ah, Como, ya. sí, yo pensando que era como la 50ª cita, como te decía, no, él no sé, no sabe por qué ese día se metió a Tinder eh, y le llamó mucho la atención mi perfil y lo que conversamos y eso. Y fue como, ya, pero no estaba en modo cita, o sea, fue como muy extraño, o sea. A mí siempre me da un poco de susto esta historia, porque digo, ¿y qué pasa si yo justo ese día no me meto a Tinder? Como que, porque es demasiado el Big Bang, así como que justo pasó y Pero regresó. sí, 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 pero yo creo que, mira, si no es de una forma, es de otra. Yo creo que cuando Esa. uno se encuentra, de alguna manera. Sí, Acá o en China. sí, sí. Y de todo este, bueno, recorrido, de este punto de inflexión importante, que cuando te diste cuenta que tú, lo que querías, lo frustrada que estaba y que iba, y accionaste porque pediste un coach y todo, ¿qué sacas en limpio de todo este recorrido? ¿Qué aprendizajes son los principales para ti y que te refuerzan el querer cambiar y todo? Mira, este primer coach, que se llama Bernardo Méndez, tiene una premisa que se llama sinceridad radical, ¿ya? Ya. Que me gusta mucho y que es no, no poner, como dicen los gringos, como sugar on shit, ¿sí? Como no hacerte el tonto, ¿ya? No adornar las cosas, ni, no, es como, a ver, ¿me molesta esto en mi vida? Me duele, ¿sí? Como de realmente meterte como no hacerte el tonto en el fondo, ¿sí? O sea, si hay algo que te molesta en tu vida, dejar de buscar como cositas que te quiten, que te adormezcan y decir como, a ver, realmente esto quiero cambiarlo, me enoja, me voy a hacer cargo, ¿ya? Entonces, sinceridad radical respecto de lo que te está pasando. Eso como, porque, no sé, lo veo como una metáfora como de una saltarina, ¿sí? Como que si uno salta despacito, ¿sí? Como que no, como que hace fuerza hacia abajo poquito, no saltas mucho. Pero si te hundes, ¿ya? Si profundizas en el dolor, en la problemática, ¡pa! Como que O saltas sea, más rápido. ¿Me explico? más fuerte. Sí, sí, Eso. sí, sí. Entonces, ser honesto con uno mismo. Eso, honestidad radical, así lo hice, no es sinceridad, honestidad radical. Eh, También algo que a mí me ha ayudado mucho es como tener el fin súper clarito, ¿sí? O sea, tener súper claro cuál es mi norte, lo que yo quiero lograr. Y no como voy a tratar. La palabra voy a tratar hay que sacarla al diccionario como al tiro, ¿sí? Porque no te va a Ya. funcionar. Tratar no, es como la, la, la receta para que no te funcione, ¿sí? Es como una determinación férrea. A que funcione puedes cambiar de estrategia, de ayuda, de foco, y a veces, por ejemplo, yo puedo decir, ya, mi meta es ganar $10.000 trabajando 4 horas a la semana, bla, bla, bla. Pero en realidad eso es una forma, pero ¿cuál es tu meta en realidad? Es, quiero vivir en abundancia, quiero tener libertad de tiempo. Entonces, ándate a ese foco, a cómo te quieres sentir y a los valores que quieres encarnar, que ese sea tu foco, y quizás la manera puede ir cambiando, ¿sí? Entonces, a mí me parece que eso es importantísimo. Eh, y también algo que he ido como encontrando cada vez más importante, o sea, siempre lo he encontrado importante, pero me parece como fundamental, es saber que estamos sostenidos por algo más, o sea, que tiene que ver con la espiritualidad o con saber que, que no todo lo podemos controlar, que también tenemos como que rendirnos a lo superior, a Dios y confiar en que hay un plan mayor, ¿sí? Entonces, si de repente las cosas no se te dan como tú quieres, quizás sea por algo que va a venir mejor después, y por eso también la forma, los $10.000 trabajando 4 horas a la semana, por poner un ejemplo, pueden cambiar, pero lo que tú estás queriendo son esas emociones o esos valores, eso que si está alineado con lo que Dios quiere para ti, el universo, el amor, la Pachamama, como quieras decirle,
va a suceder si uno está en consonancia con eso. Entonces, Total. eso para mí es Sí, importante. porque, Mm. sí, porque a veces cuando vamos, queremos controlarlo, chocamos contra una pared, chocamos contra una pared, chocamos contra una pared, y a veces se demora más en llegar las cosas porque nosotros mismos nos ponemos trabas cuando de repente era por atrás, por el lado hay una pasadita, y ahí, bueno, es cuando uno permite que la vida te sorprenda con Eso. cosas. Pero pucha, que tratamos, bueno, tratar de controlar también es por los miedos que aparecen de la incertidumbre, de lo desconocido. Entonces, me encantó, me encanta, me encanta. Gracias, Pame. Hecho un recorrido lindo que nos trajo el amor a la conversación como punto importante de la vida y de algo que tú también querías vivir, encontrar pareja, ahora que tienes tus hijos preciosos. Qué lindo, porque el trabajo, siendo muy importante para ti, se complementaba también con el amor, que no era solo trabajo y no era solo el amor, sino que a los dos los potenciaste y le diste el foco, le diste la atención. Mm. Sí, gracias por ponerlo en alto. Sí, gracias, Pame, te pasaste por esta conversación. Puntos de inflexión importantes y benditos cambios que nos llevan siempre a un lugar mejor. No, gracias a ti, qué lindas tus preguntas y qué bonito también regalo para mí poder hacer como recordar esta trayectoria y espero a quienes nos están escuchando puedan verse inspirados y gracias a ti por crear también este espacio, Marieta, tan importante de este podcast. Gracias, Pame. Gracias a todos los que escucharon este capítulo de Benditos Cambios y nos vemos en un próximo. Quiero dar un agradecimiento especial a Rentoquea por permitirnos grabar este capítulo de Benditos Cambios desde su sala red del cowork Rentoquea, ubicado en Barrio El Golf, un espacio que inspira colaboración, creatividad y comodidad en cada sala. Por favor, vengan a conocerlo. Gracias, Rentoquea. Quiero agradecer a Esfera Studio por el gran trabajo que hacen grabando y editando cada capítulo de Benditos Cambios en una excelente calidad y disposición. Gracias a Esfera Studio. Y si quieres transitar tu propio cambio, súmate a mi programa grupal, claramente. Más información en mi perfil.